Primera de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, sin cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no se exalte desmedidamente. Me fue dado, leamos todos qué dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Lea, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué dice ahí? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cierre sus ojitos, tome su asiento, Padre. Gracias una vez más, mi Dios. Aquí estamos, papá, delante de tu presencia. Toma control de esta noche, toma control de nosotros, de nuestras palabras. Pon de nuevo en mí, Señor. Aumenta las fuerzas, papá, y aumenta las fuerzas de tu iglesia, Señor. Que podamos entender. Dígale que pueda entender tu palabra, que pueda entender, Señor amado. Y que todos hoy salgamos, Señor, llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. Abro mi corazón, dígale, Señor, deposita en mí tu palabra, escribe en mí tu palabra, oh mi Dios. Toma, Señor, control. Toma control, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Diga conmigo, Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. El aguijón en mi carne, dice el apóstol Pablo, el aguijón de la carne o en mi carne. Fíjese, hermano, que yo quiero empezarle diciendo esto. Yo quiero decirle esto. Todo el que es escogido por Dios, escúchame, preste atención. Todo el que es escogido por Dios debe tener un aguijón en su carne. ¿Sí me oyó? Todo el que es escogido por Dios debe tener un aguijón en su carne. Algo que le abofetee. Míreme acá. Algo que le abofetee, hermano. Que le dé bofetadas en la cara. Para que no se enaltezca y no se aparte del Señor. Que no se aleje del Señor. Y eso, ese aguijón, hermano, del que el apóstol Pablo está hablando, el aguijón en su carne, no le permitía a él, hermano, exaltarse sobremanera. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que cuando usted quiere, hermano, exaltarse o quiere apartarse del Señor, porque el que se aparta del Señor está en orgullo? ¿Amén? ¿Amén o no? El que se aparta del Señor está en orgullo. Porque no hay orgullo más grande, hermano. Déjeme decirle que no hay orgullo más grande que el cristiano que conoce la palabra, que diga, me voy a apartar del Señor. O me aparto del camino del Señor. O dejo de congregarme, o dejo de buscar a Dios, o dejo de hacer. No hay orgullo más grande. Eso se llama altivez, orgullo. Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada.
Entonces yo quiero hablarle en esta noche del aguijón en la carne que viene de parte de Dios para abofetear al cristiano, para mantenerlo sujeto. Y si yo puedo entender algo de aquí es que todo el que es escogido de Dios va a tener un aguijón en su carne, que no le va a permitir apartarse del Señor. No le va a permitir exaltarse, hermano, y apartarse de Dios. La pregunta es, hermano, ¿qué es ese aguijón? ¿Cómo vino a la vida del apóstol Pablo? ¿Y por qué el Señor no le quitó jamás? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Y qué debemos entender nosotros, hermanos, sobre todas las cosas? ¿Qué debemos entender nosotros acerca de eso? Dirígase nuevamente al texto. Y en el 7, hermano, está lo hermoso, lo grandioso. Aunque viene desde el 1 diciendo, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, dice. Fue llevado al tercer cielo. Hace 14 años atrás. Conozco a un hombre, pero ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del mismo. Pero está hablando, hermano, en tercera persona. Es como si conozco a un hombre. ¿Por qué habla en tercera persona el apóstol Pablo? Para no exaltarse el mismo. Porque él pudo haber dicho, hermanos, yo fui llevado al tercer cielo. Yo fui llevado al cielo. Yo también, el Señor me llevó. Así como usted escucha, hermanos, los testimonios de la gente, ¿no? El Señor me llevó al cielo, después me llevó al infierno, después me llevó a un tour, hermano, a conocer a todos los patriarcas de la Biblia. Hermano, hay muchos testimonios de esos, pero que es interesante darse cuenta que el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que fue llevado al cielo. Y empieza a narrar, empieza a contar todo lo que pasó. Y le fue dado a ese hombre cosas inefables que no les dado hablar a los hombres. O sea, misterios, diga conmigo misterios. Secretos, ¿verdad? Conversábamos ayer en el discipulado y yo les hacía una pregunta a los hermanos. Yo les preguntaba, ¿será que nadie va a saber cuando el Señor venga? Y alguien me decía, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero no ha leído todo, porque más adelante dice, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él os hará saber todas las cosas, ¿verdad? Entonces como que no ha leído todo el texto bíblico, y yo me acordaba de que había un hombre que se llamaba Simeón, que lleno del Espíritu Santo, recibió promesa de Dios a través del Espíritu Santo de que no moriría sin ver al Mesías, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces llegó ese día, fíjese que llegó el día y el Espíritu Santo le dijo, ve al templo porque ahí está, hoy es el día. Escúcheme, de la misma manera, ¿qué necesita el cristiano para saber cuándo va a ser el día en el que el Señor va a venir? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero eso no es algo que el cristiano va a salir en la televisión diciendo, yo sé cuándo el Señor va a venir. No, es algo personal. Diga conmigo, personal. Es algo personal, hermano, que el cristiano, yo le aseguro que el cristiano va a saber y el Espíritu le va a decir, hermano, hoy es el día. Y ese cristiano se va a levantar, se va a despertar, hermano, diciendo, hoy es el día. Hoy va a pasar algo especial. Hoy va a suceder algo, hermano, y el Señor aún en sueños les va a hablar. A muchos tal vez envíe mensajeros, hermano, a hablarles, a decirles, pero de que van a saber el día, van a saber el día. Amén. Porque esa es la promesa del Señor. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él los guiará, Él los hará saber las cosas que han de venir. Para que estemos listos para la venida del Señor. ¿Cuántos están listos para ese día? Que el Señor nos aliste, hermano. Que el Espíritu de Dios nos aliste. Porque todavía falta un poquito todavía. Falta todavía, hermano. Pero que el Señor nos aliste para ese día. Entonces, mire que el apóstol Pablo aprendió a no gloriarse, pero a las malas. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, nosotros pensamos en un hombre completamente entregado a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Ahora yo le quiero decir algo. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en un hombre entregado completamente a Dios. Pero cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, ¿sabe qué encontramos?
un hombre que fue sujetado por Dios a las buenas y a las malas. Y él lo está diciendo en este verso. Él lo está diciendo. Que el Señor me ha puesto un aguijón en mi carne para que me abofetee. Para que cuando yo quiera exaltarme, no me deje exaltar. Porque yo tengo de qué exaltarme, dice el apóstol Pablo. Yo tengo de qué exaltarme. El apóstol Pablo tenía de qué exaltarse. Pero el Señor no le permitió exaltarse. ¿Cuál era ese aguijón en la vida del apóstol Pablo? Si usted se dirige nuevamente al 12:7, présteme atención, por favor. Algunos están todavía distraídos, hermano. Concéntrese en la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice, que las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, ¿cuál es ese aguijón? Ya vamos a ir más adelante. ¿Cuál es ese aguijón en la carne? Hay muchas teorías, hermano, hay muchas personas que hablan de tentaciones, de pruebas, pero mire, yo estoy inclinado, hermano, y yo estoy convencido a que el aguijón en la carne del apóstol Pablo tuvo que ver con el trato de Dios en la vida del apóstol Pablo. Acuérdese, a ver, vamos a acordarnos, ¿cómo fue el encuentro de Cristo a la vida de Saulo de Tarso? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? A ver, Mayrita, ¿qué sucedió? Yo les pregunto, ¿qué sucedió, Mayrita? ¿A dónde estaba yendo? ¿A dónde? A la playa, a Damasco, ¿verdad? Estaba yendo a Damasco, camino a Damasco. ¿Qué sucedió ahí, Julio? ¿Qué sucedió? Cayó de caballo y quedó... Bueno, aunque la Biblia no dice caballo, pero dice que cayó a tierra, ¿no es cierto? Entendemos que cayó de un caballo porque no iba a Damasco a pie. Obviamente tenía que ir en el medio de transporte que se utilizaba, ¿no? Pero sí podemos nosotros sobreentender que tal vez estaba yendo en un caballo. Un hombre en un caballo, ¿qué representa? Un hombre subido en un caballo. Orgullo, altivez. Alguien alguna vez me dijo, yo soñé que mi tío, mi papá, no recuerdo bien qué me dijo, estaba en un caballo, subido en un caballo, ¿verdad? Y iba para acá, iba para allá, subido en un caballo. Bueno, eso representa altivez, orgullo, ¿sí? Entonces, cae en tierra. ¿Qué más sucede, David? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Eso, el Señor le quitó la vista. ¿Por qué el Señor le quitó la vista? ¿Por qué el Señor le quita la vista? ¿Qué pasaría si nos quedamos sin vista? Nos toca depender de alguien que nos dé la mano y nos ayude a caminar. No sé si usted ha hecho la prueba alguna vez, hermano, de caminar cerrado los ojos. Es muy difícil. Pero el apóstol Pablo, escúchame, el apóstol Pablo, el Señor lo dejó ciego. Esto es muy hermoso, présteme mucha atención porque de esto usted va a aprender muchísimo para su vida de cristiano. El trato del Señor fue, mire, tratar su orgullo al suelo. Primerito, nadie que tenga un verdadero encuentro con Cristo va a seguir subido en el caballo. Nadie. Al piso primero, al suelo. ¿A qué? A humillarse. Primerito. Hermano, hay canciones que dicen, y yo cuando vaya al cielo y al Señor y le hablaré cara a cara y le diré esto, le diré lo otro. Nunca han estado en la presencia del Señor, no saben lo que sucede, ni han leído la Biblia de lo que sucede cuando alguien está en la presencia del Señor. Cuando tú estés en la presencia del Señor, ni siquiera lo vas a poder ver cara a cara. Y el que diga que lo va a ver cara a cara y le va a saludar cara a cara, hermano, nunca ha estado en la presencia del Señor. Vaya y lea a los profetas, cuando estaban en la presencia del Señor caían al piso, incluso caían como muertos, dice Isaías, Daniel, Jeremías. Por darle, hermano, solo un par de ejemplos. El que esté en la presencia del Señor y literalmente, hermano, logre verlo, cae al suelo como muerto.
La presencia de Dios, hermano, es poderosa, potente la presencia del Señor, hermano. Entonces, el orgullo al suelo. Segundo, la dependencia. No se sorprenda, escúcheme, no se sorprenda que muchos cristianos se convierten al evangelio y se quedan sin trabajo. ¿Sí me oyó? No le sorprenda eso. ¿Qué es eso? Tal vez será un aguijón. Tal vez será un trato de Dios. Y no le sorprenda que muchos se convierten al Señor y el Señor les da trabajo. Porque tal vez el Señor mira que en esa área de su vida el Señor no lo va a tratar, porque ya lo ha venido tratando. Pero a otros, en cambio, sin trabajo, tiempos difíciles, hermano, dependencia. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que tuvieron que cogerle de la mano y tuvieron que llevarle. Mire, el apóstol Pablo jamás había dependido de nadie. Pero ahora que tuvo un encuentro con el Señor, tenía que depender de que alguien lo lleve como a un niño. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó después? A ver, quería ir, ¿cómo es la decisión de cristiano? amén. Ya después de que le llevaron de la mano, el Señor le dijo, anda, o lo llevaron a tal lugar y estaba ahí en una casa. ¿Qué sucedió? ¿Cómo recobró la vista? Pongan su celular en modo avión, por favor. ¿Cómo recobró la vista? ¿Cómo recobró? Cintia. ¿Cómo recobró la vista? Estaba orando, dice el apóstol Pablo. Jonathan, ¿cómo recobró la vista? Padre bendito. Alguien tuvo que ir a orar por él. Un siervo de Dios vino por orden de Dios. Dios le dijo, anda y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo que está orando y que en visión ha visto que entra alguien y le impone manos y recupera la vista. Y así fue. Este siervo de Dios se sorprendió y dijo, Señor, pero yo he escuchado que él ha hecho mucho daño a los cristianos. No te preocupes, porque yo le he escogido como instrumento para que él sepa lo que es sufrir por causa mía. Qué bonito llamado, ¿no? Sufrir por causa de Cristo. Qué bonito llamado el del apóstol Pablo. Sufrir por causa de Cristo. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me entiende, hermano? Sufrir por causa de Cristo. ¿Acaso nosotros no estamos llamados a sufrir por causa de Cristo? Le pregunto. Si alguien le dijo que no va a sufrir, hermano, desde que se convierte al cristianismo, todo le va a ir bien y no va a sufrir, hermano, déjeme decirle que le mintieron. Eso no es así. Yo le voy a enseñar, dijo Dios, cuánto le es necesario padecer por causa mía. Fíjese. Entonces, sucedió algo y Hechos 9:9, abra su Biblia ahí, en Hechos 9:9. Hechos 9:9. Léalo a alguien, por favor, en voz alta. Allí estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Siga, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales
para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre de los gentiles a los reyes y al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, entonces, mire, el trato de Dios. Présteme atención, el trato de Dios. ¿A dónde fue dirigido el trato de Dios a la vida de Saulo? ¿A dónde? ¿A qué parte de su vida? Pues ya le dije yo, a su orgullo, a su altivez. El apóstol Pablo, amén. El apóstol Pablo era una persona muy influyente, muy poderosa. Era una persona, hermano, de recursos económicos. Para el tiempo de él, hermano, él había estudiado 5 idiomas, sabía hablar 5 idiomas. El apóstol Pablo, hermano, se preparó, dice la palabra, a los pies, o fue el maestro Gamaliel, que fue uno de los maestros más reconocidos de ese tiempo. Entonces, si hablamos del apóstol Pablo, hermano, fue una persona muy preparada, pero sin darse cuenta, él no sabía que tenía un gran problema, que no le iba a permitir conocer a Dios, que era su orgullo, su altivez. Y ahí fue donde estaba dirigido el trato de Dios. Ahora, fíjense que cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor, tiene un trato con el Señor, ¿qué sucede? ¿El Señor le sanó o no le sanó? Cuando Ananías vino y oró por él, ¿le sanó o no le sanó? Le sanó. Aparentemente sí le sana, pero déjeme decirle una cosa, no completamente. No completamente, no le sanó completamente. Porque después en el verso 12, fíjese, en el verso 12, él está diciendo que tiene un problema, un aguijón en su carne, para bofetearle en el orgullo mismo. O sea que, mire, el orgullo del apóstol, y esto me encanta, hermano, el orgullo del apóstol Pablo terminó ya, murió ya cuando tuvo su encuentro con el Señor. No acabó. Como muchas de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, no han terminado. No han acabado todavía. Muchas de las cosas que nosotros con las que estábamos antes y estamos, todavía no han cambiado, siguen estando allí. Aunque seamos ya cristianos. Pero ¿qué hace el Señor? Sigue tratando la vida del cristiano y le deja ahí un aguijón. El trato de Dios fue al orgullo, le quitó la vista completamente. Pero viene Ananías y ora por él y puede ver nuevamente. Pero oh sorpresa, en el verso 12:8 dice, respecto a este aguijón, hablando el apóstol Pablo, ¿cuántas veces rogó? Dice, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, el apóstol Pablo, hermano, le dijo 3 veces al Señor, Señor, sáname. Aparentemente se quedó con un problema en su vista. Y escúcheme, según los estudiosos de la Biblia, dicen que ese problema en la vista le provocaba dolores de cabeza. Entonces el apóstol Pablo se acerca a la presencia de Dios. ¡Qué sorpresa tan grande! Que el apóstol Pablo oraba por enfermos y se sanaban. ¿Sí o no? Dice la palabra incluso que la ropa del apóstol Pablo lo llevaban y lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. Y qué gran sorpresa, en la enfermedad que él tiene, en ese aguijón que él tiene, él le pide a Dios y le ora 3 veces. ¿Y qué le respondió Dios? No te voy a sanar, le dijo Dios. No te voy a sanar. ¿Por qué? Porque ahí, en esa área de tu alma es donde necesitas, le estoy parafraseando, allí es donde necesitas ser sujetado. Diga conmigo, sujetado. Allí le dice, en esa área donde tú no puedes, yo me glorifico. Pero eso es lo que a ti te mantiene. Ahora, fíjese que llegó un punto en que el apóstol Pablo
preste atención, tomen control por favor. Llegó un punto en el que el apóstol Pablo entendió eso. Él lo entendió. Y él le dice, Señor, le rogué al Señor que me sanara, pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no volvió a orar más para que lo sanara. Ese aguijón puede ser una enfermedad en el cuerpo. Puede ser, hermano, falta de algún recurso, como el recurso económico. Escúcheme. Puede ser alguna circunstancia del pasado incluso, que viene al presente, hermano, y que no se aparta. Algo que sucedió en el pasado. Esas cosas que no nos dejan apartarnos del Señor. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Yo le decía al principio que todo el que es escogido por Dios tiene un aguijón. José, ¿cuál era el aguijón que le fue dado a José? El que fue vendido a Egipto. ¿Cuál fue el aguijón? A ver, ¿alguien qué? Es esclavo. ¿A dónde fue ese trato? Al orgullo de José. A tratar la vida de José. Ahora va a saber usted por qué muchas veces nosotros llegamos a los caminos de Dios y sin darnos cuenta ya Dios nos ha venido tratando desde mucho antes ya. Nos ha venido tratando. El aguijón que le pusieron a José era el ser esclavo. Le quitaron la libertad. Justo cuando el padre le regala una túnica de colores, hermano, le quitan la libertad, es vendido como esclavo. Y qué cosa tan interesante que Dios le mostró en sueños, que aún el sol y la luna se postraban ante él. Imagínense cómo habrá estado José en la cárcel allí, esclavo y en la cárcel, pensando, Dios me dijo que el sol y la luna se iban a postrar delante de mí. O sea, lo que José estaba esperando es que Dios lo exalte. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilla. ¿Hasta dónde? Hasta total, todo, hasta el suelo. Esclavo. Oh, no se conformó con esclavo, porque no se trató todo, entonces a la cárcel. Mire, trato tras trato. Ahora yo le pregunto, las cosas que nos suceden a nosotros, que aparentemente son malas, muchas veces sirven para mantenernos sujetados a Dios, para mantenernos buscando a Dios, para mantenernos, es un aguijón. Y todo el que es escogido de Dios debe tener un aguijón en su carne. Porque así es como funciona. Hay personas que Dios no les permite tener mucho dinero. Escuchen, no les permite tener mucho dinero. Porque cuando le permite tener mucho dinero, ¿sabe qué va a pasar? Se enaltecen, se van, hermano, y nunca más vuelven. Y el Señor los mantiene ahí sujetos, un aguijón en su carne, para que no se exalten sobremanera, para que se mantengan fieles buscando al Señor, aunque no tan fieles, pero por lo menos no se aparten del Señor. A otros una enfermedad. Recuerdo, hermano, a mí me ha gustado siempre jugar fútbol, muchísimo, pero desde que empecé a pastorear la iglesia ya me aparté completamente de los campeonatos y todo. Y yo me ponía a leer, hermano, esto del aguijón de la carne, hermano, y yo decía, Señor, ¿qué harás tú para que ya no vuelva yo a estar en los campeonatos y eso? Porque a veces como que a uno, hermano, le picaban los pies, ¿no? Ahora ya no, pero antes sí. Porque esa ha sido toda mi vida, toda mi costumbre. Y de pronto, hermano, veo que me empieza a salir un huesito aquí, algo así como esto. ¿Cómo se llama?
calle Ocio, así se llama, ¿verdad? Y me empieza a salir en el empeine. Y empieza a crecer hasta tal punto, hermano, de que puedo operármelo, pero ¿sabe por qué no me lo opero? Porque cuando juego fútbol me duele el pie. Entonces yo he tomado la decisión de no operarme. ¿Sabe para qué? Para no volver a lo mismo. Entonces yo digo, ese es mi aguijón en la carne acerca de esa área de mi vida. Acerca de esa área. Porque, escúchame, a veces nosotros como cristianos podemos resentirnos con Dios y decir, Señor, ¿por qué no me sale bien las cosas? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no económicamente no me va mejor? ¿Y por qué esto que el otro? Y siempre vivo así y estaba así. Hermano, el apóstol Pablo le rogó 3 veces al Señor. Y aquí es donde entendemos nosotros. Aquí es donde entendemos nosotros. Que no siempre las cosas que aparentemente son malas verdaderamente son malas, sino que muchas veces nos ayudan a mantenernos fieles a Dios. Y ahí es cuando debemos darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo el que es escogido por Dios le es dado un aguijón para que no se aparte del Señor. Y yo le digo que hermano, yo le dije, fíjese, Gálatas 4:15, yo le dije que fue en la vista, porque allí es donde fue el trato de él, la dependencia, hermano. Fíjese lo que dice Gálatas 4:15. Alguien léalo, por favor. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para darme. Amén. Si usted lee todo el contexto, es la iglesia de los Gálatas. Que cuando la iglesia de los Gálatas mira el problema que tenía el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo la iglesia de los Gálatas? Lo abrazó, hermano, le apoyó, le ayudó. A tal punto que el apóstol Pablo dice que si hubiera sido posible, ustedes me hubieran dado sus propios ojos a mí. ¿Dónde estaba el problema del apóstol Pablo? En sus ojos. Allí estaba el problema. Y eso causa dolor de cabeza, dolores de cabeza. Hay enfermedades en la miopía y, bueno, usted sabe que hay algunas de esas. Y muchas de esas causan dolor de cabeza, hermano. Pero fíjese el trato de Dios. Ahora, en este verso, específicamente en este verso, fíjese que no fue solo un trato para el apóstol Pablo, sino también un trato para la iglesia. ¿Qué demostró la iglesia con el apóstol Pablo? ¿Qué le demostró? Amor, misericordia. Le demostró al apóstol Pablo a tal punto de que si hubieran podido sacarse los ojos y le hubieran podido dar, hermano, en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora, ni cirugía láser, hermano, ni nada de eso, obviamente. Para nosotros podríamos decir que fácil es, yo no me hubiera hecho problema, me opero y no pasa nada y se acabó el aguijón. ¿Está tan seguro de eso? ¿Creería usted con la tecnología de ahora, el Señor podría, ya no puedo ponerle un aguijón a mi hijo? ¿Cree usted? No, hermano. El Señor busca la manera, hermano, porque el Señor prevalece aún en los tiempos. Y el Señor ha puesto un aguijón en cada uno de nosotros. Y es hora de que nosotros entendamos ya que ese aguijón viene con un propósito. Para que nuestro orgullo, nuestra altivez no se exalte. Y aunque yo no quiera entender, hermano, y yo quiera vuelta nuevamente, ese aguijón me va a bofetear en la cara. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice para que me abofetee en la cara? O para que me abofetee. ¿Qué quiere decir? Para que me avergüence. Amén. Para que me haga recordar que yo ya no puedo vivir. Hermano, yo ya no puedo andar en campeonatos de fútbol como andaba antes, ya no. Hay algo que tiene que hacerme recordar que yo soy pastor,
que yo soy esposo, que soy padre, que debo dedicar tiempo al Señor, debo dedicar tiempo a la iglesia, debo dedicar tiempo a las cosas de Dios y debo dedicar tiempo a mi casa y a mi familia. Ya no puedo yo andar, hermano, como soltero y vamos a los campeonatos, vamos acá, vamos allá, hermano, metido en 4 o 5 campeonatos como se hacía antes. Ya no se puede. De la misma manera, hermano, el Señor a cada uno le ha dado un aguijón para que ya no viva como vivía antes. Y si alguno dice, no, yo estoy bien, yo no tengo... No, espérese tranquilo, no se preocupe, que siempre llega. Y diga conmigo, mientras más grande sea mi rebeldía y mi orgullo, más grande va a ser el aguijón. Amén. ¿Quiere usted un aguijón grande o pequeño, hermano? Depende de cómo esté el corazón de nosotros. Depende de qué tan grande sea nuestro orgullo. Para el apóstol Pablo fue un aguijón grande, hermano. Fue un aguijón grande. Porque su orgullo era grande. Pero después el apóstol Pablo se vuelve, hermano, tan humilde, tan sencillo. Pero no fue por él mismo, sino porque Dios le trató su vida. Por eso, hermano, él pudo ser lo que fue. Y ahí es donde yo le doy gracias a Dios, hermano, porque, ay, hermano, yo le voy a decir una cosa, no hay hombres grandes en Dios. No hay hombres grandes, ninguno. Yo en la Biblia no encuentro ningún hombre grande, hermano. Ninguno. ¿Sabe lo que veo yo? Montón de hombres pecadores, insignificantes, pero un Dios grande y poderoso que puede, hermano, y tiene el poder para tratar su vida y moldear y hacer algo precioso, hermano, con el barro, con algo que no es nada, hermano, hacer algo precioso. Dice amén. Eso es lo que hay, hermano. Hombres pequeños, pero con un Dios grande, y un Dios magnífico y un Dios poderoso, que puede tratar. No se distraiga por la niña, por favor. Algunos están contando cuántas veces va y viene. Concéntrese en la palabra, hermano. Concéntrese en la palabra. El Señor, hermano, es el que hace esa obra. Y si el apóstol Pablo llegó lo que llegó a ser, y si Daniel, el profeta Daniel, fue lo que fue, y si Jeremías fue lo que fue, y si usted es lo que, hermano, el Señor ha proyectado en usted, que usted sea, es solo por su trato, es solo por su obra. Entonces, ¿yo qué he venido a decirle en esta noche, hermano? El Señor lo ha escogido, y si el Señor lo ha escogido, el Señor va a poner un aguijón, y el Señor va a poner ese aguijón, hermano, para que lo abofetee cada vez que usted quiera apartarse del Señor. Cada vez que usted quiera irse, cada vez que usted quiera, hermano, enaltecerse, enorgullecerse. Cada vez que usted quiera decir, ya no voy a la iglesia, es que yo ya me sé, ya me he leído 5 veces la Biblia, ya para qué ir a la iglesia, yo me he leído ya más que el pastor la Biblia, hermano, ahí va un aguijón, para que le abofetee, para el orgullo. Es triste caer en eso, hermano, es triste. Desde que soy jovencito y he estado en la iglesia, he visto cristianos que han pensado de esa manera. Incluso hermanos que han entrado a estudiar a seminarios teológicos y que después ya no se congregan porque dicen, todo lo que el pastor predica, yo ya me sé, ya no tengo nada más que aprender. Y se dejan de congregar y se van. Ahí hay un aguijón ya, que el Señor va a poner para tratar el orgullo. Porque, hermano, a la iglesia no se viene solo a aprender la palabra. Amén. ¿A qué se viene a la iglesia? A estar en la presencia del Señor, a habitar en su casa, a habitar en su presencia, a deleitarse en las cosas del Señor, hermano, a deleitarse en todo. Y si el Señor nos quiere hablar, que nos hable, hermano. Pero si el Señor no nos ha dicho nada, hermano, por lo menos nos hemos deleitado y hemos estado en su presencia. Y hemos gozado de su presencia. Y aunque no nos haya dicho nada, salimos con algo de su casa, salimos con algo de su presencia. Amén.
con el Señor, hermano, con su presencia. ¿Le da gracias a usted al Señor por eso, hermano? Dele un aplauso al Señor, hermano, dele un aplauso. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Gálatas 6:11, hermano, vamos terminando ya. Gálatas 6:11. Aleluya, gloria a Dios. Gálatas 6:11. Y eso es lo que, hermano, viene a confirmar lo que yo le decía, el problema en los ojos, ¿no? A ver, alguien que esté con sueño, lea, hermano. La gloria de la cruz, mirad con grandes letras os escribo todos los que desean tener buena apariencia en la carne, esos os obligan a sí. Hasta ahí nomás. ¿Cuán grandes letras dice? Escrito de mi mano. Subraya la palabra grandes letras. ¿Sí? Fíjese. Y finalmente vamos regresando, mire, a 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual he rogado al Señor que me lo quite. O sea que, hermano, cuando nosotros estamos atravesando tribulaciones, cuando estamos atravesando pruebas, tiempos difíciles, ¿podemos o no podemos decirle al Señor que nos quite, hermano, que nos ayude en medio de las tribulaciones y de las pruebas? ¿Podemos o no podemos? Sí, pero del Señor es la voluntad. Si el Señor dice sí, será porque ya estamos moldeados en esa área. Si el Señor dice no, ¿es por qué? Porque tenemos que seguir siendo moldeados en esa área. Siempre hemos escuchado que nosotros no tenemos que decirle al Señor que nos quite las pruebas, ¿verdad? Sino que nos ayude que nos dé sabiduría para completar la obra, que el Señor complete su obra en nosotros. Y verdaderamente esa debe ser la oración. Señor, completa tu obra en mí, completa tu obra en mí, completa, pero es que hay esto, hay el otro, hay lo de acá, hay tribulaciones, problemas, conflictos, deudas, hermano, deudas sobre todas las cosas, problema acá, problema allá. Le aseguro que si no tuviera problemas, hermano, ni siquiera ahora. Pero con tanto problema, ora más, hermano. Amén. Entonces, ¿qué son los problemas? Benditos problemas, muchas veces para nosotros, que nos hacen buscar a Dios. Aguijones. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Hermano, nosotros como cristianos, ¿cuántos aguijones tendremos? Llenitos de aguijones. Llenos de aguijones, hermano. Y el Señor irá quitando los aguijones dependiendo de su trato y su voluntad. El apóstol Pablo dijo: Señor, quítame ya, saca de mí, Señor, esto. Quítame esta enfermedad, este aguijón, Señor, sácalo de mí. Y el Señor le dijo: no. Pero el Señor a muchos les puede decir que sí, porque ya han entendido, hermano. Y no es que el apóstol Pablo no haya entendido, sino que el orgullo es una cosa, hermano, que se tiene que moldear toda la vida. ¿Cuántos años, hermano, trataron el orgullo de Moisés? 40 años. Trataron el orgullo de Moisés, hermano. ¿En dónde fue tratado? En el desierto. ¿Pero en dónde fue exactamente? ¿En dónde fue? Moisés. Exactamente, Ruxita. ¿Dónde? Alejandro. ¿En la casa de quién? Amén. Mire, escúchelo. El Señor los lleva al desierto a tratar su orgullo, su altivez. ¿Por qué su orgullo y su altivez? ¿Cómo se creían los faraones? Dioses. ¿Y usted cómo cree que se creían los hijos de los faraones, hermano? Lo saca al desierto y lo lleva a la casa de Jetro. Mire, que es símbolo del trato de Dios. Y ahí, hermano, tratándolo ahí, al final llega a ser el hombre más manso de la tierra.
Solo para que usted vaya viendo, hermano, cómo el Señor hace, ¿no? Cómo el Señor trata. ¿Cuál fue el aguijón que le pusieron a Jacob? Uy, si nos ponemos a ver los aguijones, hermano, en cada siervo. ¿Cuál fue el aguijón de Jacob? Acuérdense ese ángel que dice la palabra, ¿verdad? ¡Pum! Hermano, en la cadera. Quebrado la cadera. Aquí, hermano. ¿Para qué será? La dependencia, el orgullo. Pero no solo ahí. ¿Dónde más lo trataron a Jacob? En la casa de su suegro, Labán. ¿Sí? Le hizo trabajar 7 por una hija y después le hizo trabajar y le dio cambiada. ¿Ah? Porque para un vivo hay uno más vivo. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces Jacob, hermano, era pilas, era vivo, hermano. No era ladrón porque no robó, él le vendió la primogenitura, se aprovechó. Entonces, para un vivo hay otro más vivo, y Labán también se aprovechó, hermano, de Jacob, porque veía que Dios, hermano, bendecía el trabajo de Jacob. Entonces dijo, no, quédate en mi casa, porque a este tengo que mantenerlo en mi casa, porque ahí me va bien a mí también. Y no lo quiso dejar, Jacob tuvo que irse huyendo, hermano, ya después de varios años, pero mire, seguía el trato. Y así en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de los siervos de Dios. ¿Cuál será su aguijón, hermano? ¿Cuál será el aguijón suyo? No, pues no, mi mujer no va. Bueno, si no le deja apartarse el Señor, amén, puede ser que sea el aguijón. Pero ¿cuál será el aguijón que Dios ha puesto en nosotros? Y que ahí está, hermano, recordándonos, hey, Juanito, no seas altivo. Hey, Julito, no seas así. Vuelve al Señor. ¿Cuál será, hermano? Los aguijones que Dios nos ha dado. Mire, finalmente dice el 9. Y me ha dicho, bástate ¿en qué? En mi gracia. Subraya esa palabra, por favor, hermano. Quiero cerrar con eso. Bástate en mi gracia. ¿Sabe qué quiere decir bástate en mi gracia? ¿Sabe qué quiere decir? En el amor de Dios. Bueno, mire, ¿sabe qué quiere decir? Bástate en mi voluntad. Pablo le estaba diciendo que mi voluntad sea suficiente para ti. Mi voluntad, no tu voluntad, sino mi voluntad. La voluntad de Dios tiene que ser suficiente para el cristiano. Señor, si tú me estás tratando así, gloria a Dios, Padre, tú sacarás mi vida en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada. Si ahora me has querido tratar así, gloria a Dios. ¿Es o no es lo que Job dijo? Amén. La voluntad de Dios es mejor. Miren. Bástate en mi voluntad, parafraseando esto. Porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque mi poder, mi obra se va perfeccionando en tu vida, en esas cosas en las que tú te consideras débil, en esas cosas en las que tú te consideras que no puedes. Él no podía sanarse al mismo. Ahí. Tú no puedes salir de esos problemas, no puedes salir de esas circunstancias. Bástate en la voluntad de Dios. Puedes orarle a Dios, puedes decirle, Señor, sácame de aquí, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, molde, pero tú tienes que entender, Señor, tú tienes que entender que tu voluntad siempre se haga en mi vida. Pero de que no te vas a apartar, no te vas a apartar del Señor. Porque el Señor pone el aguijón con ese propósito. Amén. Cierre sus ojitos allí donde está. Y póngase sobre sus pies. Vamos a finalizar, hermano, orando, dándole gracias al Señor. Póngase sobre sus pies.
Y dígale: Padre mío, Padre santo, Padre glorioso, Padre bueno, Padre misericordioso. Oh, mi Padre celestial, cuán grande, cuán hermosa es tu palabra. Cuán grande, Señor, es tu amor y tu misericordia, mi Dios. Cuán imperfectos somos nosotros. Padre, aquí estoy, dígale, Señor, que yo pueda entender, Señor, tu voluntad en mi vida, que yo pueda entender por qué a veces esos tratos en mi vida, Señor, que vienen de parte tuya, Padre. Aunque a veces, Señor, no quisiéramos pasar tiempos difíciles, pero muchas veces tú los permites con un propósito. Y ahí se cumple tu palabra cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que han sido llamados conforme a su propósito. Oh, mi Padre, gracias, porque tú sigues moldeando mi vida. Dígale: Señor, tú sigues moldeando mi corazón y no vas a dejar de hacerlo, porque tú empezaste la buena obra en mí y la terminarás. Y seguirás moldeando mi orgullo, mi altivez, mi ira, mi enojo, mi carácter, Señor. Seguirás moldeando mis afanes, esa manera, Señor, de afanarnos, Padre, de desesperarnos. Tú seguirás moldeando nuestros corazones, Señor. Seguirás haciendo tu obra en nosotros. Así como hiciste, Señor, tu voluntad en la vida de tus siervos, en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida de Jacob, en la vida de José, Señor, en la vida de Daniel. Padre, así mismo tú harás tu voluntad en mí. Dígale: Señor, tú harás tu voluntad en mí. Dígale: Padre, que tu voluntad se haga en mí. En esta noche te ruego, dígale: Señor, que aumente mi fe, que mi fe sea aumentada, Señor, que mi fe sea aumentada y que tu voluntad se haga en mí, Señor. Te pido, Padre, que no me dejes apartar de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y te damos gracias, Señor. Y nos ponemos en tus manos, papá. Gracias, Santo de Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Diga conmigo.